Voces polémicas sobre la dictadura de Pinochet. Ustedes dirán por qué. Bueno, a propósito de las declaraciones que aparecieron publicadas el último fin de semana del expresidente Patricio Aylwin, a propósito de lo que significó el gobierno militar, su mandato en el gobierno denominado de la transición o el primer gobierno de vuelta a la democracia, pero ¿cuál fue el origen de la dictadura de Pinochet? El gobierno de la Unidad Popular. Y a propósito de lo mismo, ¿qué dijo Patricio Aylwin del expresidente Salvador Allende? Esto dijo. Calapata. Allende terminó demostrando que no fue un buen político, porque si hubiera sido un buen político no habría pasado lo que le pasó. Allende hizo un mal gobierno. El gobierno cayó por debilidades de él y de su gente. Patricio Aylwin, expresidente de la República. ¿Era la voz de Patricio Aylwin? Pareciera. ¿Por qué cayó el gobierno de Allende? ¿Por su gente? ¿Porque fue un mal gobierno? ¿O porque lo boicotearon? ¿Por la CIA? ¿Porque lo boicotearon? ¿Por culpa de la DC? ¿Por culpa de la derecha? ¿Por culpa de los militares? ¿Por quién fue la culpa? Depende, Felipe, depende del tinte político que tenga uno, porque lamentablemente en este país seguimos hablando de estos temas, que ya para muchos son temas pasados, pero depende del tinte político, porque la gente derecha decir que cayó porque tenía una inflación, porque tenía el país por aquí, por allá, y los de izquierda decir que no, que cayó porque la CIA, que los milicos, que... Y lo que dice este caballero que es de centro, y lo que dice este caballero que es de centro, ¿tiene razón? Lo que siempre pensó la democracia cristiana, Felipe. La misma democracia cristiana que ha gobernado con la izquierda desde el año 90 a la fecha. La misma democracia cristiana toda la vida. ¿Fue un mal gobierno el de Allende? Yo quiero preguntarle a ustedes. ¿Fue un mal gobierno el de Allende? Yo creo que son todos los anteriores, No logró hacerse. No logró constituirse. ¿Ya? No se permitió porque no contó con el apoyo de las empresas. Derechamente hubo una especie de recesión articulada, artificial, para que obviamente no se generara, digamos, todo el proceso de intercambio social que presentaba el gobierno. De hecho, se intentó que Allende no llegara a ser presidente de la República, tú te recordarás. O sea, digamos, no sabemos si funcionó o no, el porque atentado siempre... que hubo en contra del entonces ministro del Interior, Edmundo Berezukovich, ministro del Interior del presidente Frey. Si yo tuviera que hacer un resumen, sin tener ninguna tendencia política, que de hecho no la tengo, me diría que no sabemos si funcionó o no el gobierno porque nunca lo permitieron, lo abortaron. Ahora, este era una especie de socialismo a la chilena el que querían implantar acá. ¿Tú te refieres al vía socialismo, vía chilena al socialismo con empanada y vino tinto? Claro, una cosa media extraña, porque acá el chileno siempre como que trata de copiar los ejemplos de afuera, el Transantiago de Colombia, y lo adecua acá, lo mismo que con el socialismo, en fin. Pero es cosa de ver cómo funcionaron los regímenes que apuestan más por la vida del comunismo, como por ejemplo Cuba. En Cuba están todos felices y contentos. Si es que así, el gobierno de Allende hubiese funcionado. Si no, independiente del boicot, a mí me tinca que la crisis económica en la que se vio sometida el país, independiente del boicot, o además del boicot, porque nos gusta o no, es cierto, Estados Unidos sí nos dio la espalda, yo ni siquiera había nacido, es más o menos lo que manejo de información. Pero ustedes que muchos vivieron yo no había nacido para la Segunda Guerra Mundial y puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo, pero me imagino que ustedes pueden hablar más de experiencia propia de lo que veían en ese minuto que pasaba en el país. ¡Sufrimos, Javiera, sufrimos! Yo nací en 70, así que era chico para el golpe de Estado, tenía 2 años. Uno podía decir, sufriste durante el gobierno de Allende, me imagino. Uno podría decir justamente que claro, que Estados Unidos nos dio la espalda, no cerró las inversiones, bla, 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 pero bueno, ese es un contexto que se hubiese dado en cualquier ámbito, cualquier año. O sea, hoy en día Cuba sigue siendo comunista y Estados Unidos lo sigue rechazando. Yo una pregunta, ¿es válido que el expresidente Aylwin, como entonces presidente de la democracia cristiana, que demoró un año demoró en condenar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar o la dictadura? Reconocimiento, digámoslo. ¿Tiene la validez objetiva para hablar del gobierno del presidente Allende, siendo que él ha sido cuestionado por el mundo de la izquierda como uno de los responsables de la caída del gobierno de Allende? Pregunto yo. Es complicado, porque, porque algunos dicen que es subjetivo. Yo tengo una abuela que tiene 93 años y también dice cada cosa. Claro, es que sé que lo que pasa. No, pero yo creo que respetándolo, hombre, que igual. O sea, yo también lo respeto, pero. No, pero que debe estar en sus cabales. Yo creo que aquí no tiene que ver con la edad. Yo creo que él está hablando. Mira, yo no sé si se puede decir esto. Está hablando hacia atrás con una profecía autocumplida. En realidad, él está diciendo no algo que pasó. Está hablando de algo que se generó y que él ayudó a hacerlo, digámoslo. Sí. Bueno, ¿qué le contestó
el expresidente Ricardo Lagos al expresidente Patricio Aylwin a propósito de las declaraciones donde responsabiliza al expresidente Allende del golpe de Estado? Esto dijo el expresidente Lagos. Así. Creo que el presidente Allende fue un demócrata. Al momento del golpe de Estado había un parlamento, había tribunales que funcionaban. Por lo tanto, nada justifica el golpe. Ricardo Lagos, expresidente de la República. ¡Ay, yo un video clave! Epidemia ahí. Es que claramente que lo que dijo Patricio Aylwin en la declaración anterior daba por hecho como que él avalaba que la única salida del gobierno de Allende hubiese sido una salida no democrática. Entonces, obviamente que lo que dice Lagos, que fue la patita que le faltó a Aylwin, que Aylwin debía haber dicho, el gobierno de Allende fue pésimo, bla, 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 pero siempre una salida democrática es lo que uno siempre opta. Ahora, claramente que se intentó sacar por la vía democrática Allende, pero ojalá se hubiesen agotado más las posibilidades de nunca llegar al golpe. Pero espérate, yo creo que, mira, en honor a la verdad, yo creo que, Felipe, yo no, si me equivoco, usted me para porque usted claramente, de todo lo que estamos acá, probablemente uno de los más sapientes en términos de historia y política. Pero yo creo que si esperaron el tercer año, es para precisamente instaurar un golpe que obligaba a los que daban el golpe a mantenerse muchos años estables, puesto que podrían haber esperado quizá un año más. Yo no creo que hubiera cambiado mucho y quizá hubiera habido un cambio de generación normal respecto en términos presidenciales. Pero la idea fue interceptarlo antes que se cumpliera el mandato del presidente, en ese caso... El año 76. Exacto. Pero en ese caso 3 años de gobierno. Bueno, acuérdate que y el país podía esperar. Y acuérdate que se suponía que el expresidente Allende, el día 11 de septiembre de 1973, iba a dar a conocer al país la información que iba a realizar un plebiscito para establecer si es que las reformas constitucionales que él quería llevar adelante, como decía la Javiera, con la vía chilena, el socialismo con empanada de vino tinto, que era justamente el eslogan de campaña del candidato de la Unidad Popular, que era justamente Salvador Allende Gossens, justamente era eso, llamar a un plebiscito y que de alguna manera la ciudadanía decidiera si es que los cambios que él quería hacer vía constitución, y también hay que decirlo, vía algunas triquiñuelas constitucionales, ¿no es verdad? Que el Parlamento se oponía, pero que él buscaba a través de decretos de insistencia con la Contraloría General de la República, era que la ciudadanía finalmente decidiera. Ahora, eso es lo que dice el mundo de la izquierda, porque no hay prueba fehaciente que efectivamente el expresidente Allende haya tenido esa intención, ¿no es verdad? Y los golpistas insisten en que efectivamente el presidente Allende estaba llevando a Chile al despeñadero. Y si se hubiese hecho eso que se supone se iba a hacer, ¿hubiese habido algún cambio? ¿Se hubiese podido evitar tal vez este golpe? ¿Hubiese cambiado en algo la historia o no? Algunos dicen que los militares golpistas sabían, pero que les dio lo mismo. Y si quisieron incluso anticipar... Lo iban a hacer sí o sí. Lo iban a hacer sí o sí. Además que se estaba fraguando hacía mucho rato y se estaba esperando tal vez el momento exacto. Más allá que Estados Unidos que el general Pinochet, 2 días antes, como comandante en jefe del ejército, firmó, digamos, el documento que se comprometían todos los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros de facto, que era el general Mendoza, porque hasta el 11 de septiembre del 73 era el general Sepúlveda, no era el general Mendoza. ¿Cuál es el problema? Que por desgracia, y yo creo que Chile es un buen ejemplo para eso, ninguna nación puede hacer un cambio radical, a menos que sea tremendamente largo en el tiempo paulatino, de pasar de un Estado liberal capitalista a un nivel socialismo que es el camino hacia el comunismo, porque el término de la propiedad privada, como ha sido generado en el país como el que vivimos ahora, cambiar el switch significa otro tipo de repartición, como por eso pasaron todas las expropiaciones. Entonces, es algo que hoy día los que tienen el poder de cruzamiento y jamás lo van a permitir. Entonces, es una contradicción, porque a los que tienes que convencer son las que hoy día generan los recursos para tener un país. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo te pones de acuerdo cuando tienes que vencer a los que hacen posible el otro? Lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, y yo creo que tú esta escritora la conoces, se llama Naomi Klein, escribió No Logo y después escribió La Doctrina del Shock, donde precisamente habla que el golpe militar es la única manera para tú poner en shock a la nación y hacer todos los cambios y todas las reformas. Entonces, por eso se aplica un shock, se aplica un golpe y ahí se empieza a hacer de todo y la población está aturdida. Entonces empieza un proceso de privatización en este caso, donde cerca de 760 empresas del Estado se empezaron a privatizar de manera parcelada.
Y como la gente está en shock, como que no entiende nada, está ahí en otra. Ahora y para eso se tiene que obligar un golpe. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado con el análisis que se hace una vez ya vivido lo que se vivió. Porque en ningún caso, yo de verdad, en ningún caso, y de verdad, y supongo que me creen, no avalo ni el golpe, ni la dictadura, ni la muerte, ni las torturas, nada que vaya en contra de los derechos humanos en ningún caso. Pero en el análisis que hay que hacer, se me hace a mí, dentro de estas frases, es que Elwin está hablando particularmente del gobierno de Allende y por qué sucede el golpe. El tema de la violación de los derechos humanos que pasa posterior al golpe no era una cosa premeditada, digamos, como que la gente que llegó y dijo, oye, hay que sacar a Allende del poder, no quería que junto de eso o de la mano de eso viniesen todas las torturas, todas las muertes, todos los detenidos desaparecidos que vinieron después. Bueno, y a propósito de lo mismo, vamos a las frases, colgando de lo que dice la Javiera, las frases más polémicas que hablan sobre la dictadura y sus protagonistas. Esta frase la dijo el hermano del presidente Sebastián Piñera, exministro del general Pinochet, ¿no es verdad? Y que además hizo una defensa bien particular del concepto dictadura, recordando una de verdad, a su juicio, que ocurrió en la historia. ¿Papurri? Esto dijo José Piñera. Ay, por favor. O sea, sí, pero no. Gato no. Quien desde el poder viola la Constitución es quien le da un golpe al sistema democrático y deviene en tirano. El caso más famoso de la historia fue el de Adolf Hitler en 1933. Fue elegido democráticamente y devino en tirano. José Piñera, exministro de la dictadura. Bueno, acá entramos en una fase inicial, si se quiere, de lo que significó el origen del régimen militar, tomando un poco lo que decía Gonzalo. Claro, eso de la lógica de lo que implica o lo que viene después de, ¿no es verdad? Sí, claro. Pero la gran pregunta es, ¿el tirano es quien viola permanentemente la Constitución e intenta a través de decretos, como lo intentó hacer el expresidente Salvador Allende, cambiando una y otra vez a los ministros, llamando al alto mando de las Fuerzas Armadas a su gabinete para comprometerlo? Claro, y no respetar la jerarquía establecida, o militares que están para defender la soberanía del país, se toman el poder por las armas y siembran el terror. ¿Quién es más tirano? Y yo creo que eso es lo que de alguna manera está haciendo y está haciendo el ejercicio mental, ¿no es verdad? José Piñera, trasladando la responsabilidad no a Pinochet, sino que a lo que pasó antes. Oye, claramente de la familia Piñera, este señor sí que sabe colocar una palabra tras la otra. O sea, este es el que sabe leer y escribir. ¿Sabes qué, Felipe? Dentro de las declaraciones anteriormente de Patricio Elwin y rescatando lo que dice José Piñera, apareció la hermana de la hija de Salvador Allende. La senadora Isabel. La senadora. Y en definitiva ella dice... Vamos a ir más adelante con eso, Juan José. Elwin, en definitiva, no habla dentro de un contexto. Y yo me pregunto, para hablar de un contexto también sería lógico que se pusiera toda la información sobre la mesa. Porque yo que tengo un familiar muy directo, pero muy directo, así que trabajó para el gobierno de Allende y trabajó casi al lado, si no es por la puerta al lado, aquí falta información. ¿Pero por cierto que falta información? Porque no necesariamente, creo que acotando no solamente lo que dice Elwin con respecto a que él no fue un buen presidente, yo creo que no está lejos de decir eso. Va a ser un modelo que en definitiva él mismo se quería, no sé si auto-boicotear, pero estaba mal planteado. Estaba mal planteado, exactamente. Era un personaje que tenía una llegada al pueblo impresionante, pero ¿cómo se podía hacer la situación? Yo creo que ahí estaba el hincapié, ahí está el matiz. Entonces, ese contexto es lo que me falta a mí. Me falta toda esa información. Ahora, el concepto de dictadura da para mucho, Y de hecho, un muy cercano al general de Pinochet, diputado de la UDI, hace una explicación bien interesante y que me encantaría que la discutiéramos acá respecto a si es que efectivamente el gobierno de Pinochet fue un gobierno dictatorial o no lo fue. Vamos con la frase. ¿Saben dudas de eso? Sí. ¿Quién tiene las dudas? No se trata de diferenciar un gobierno militar o una dictadura con lo que ha pasado en el mundo o en Latinoamérica. Lo que yo quiero decir es que una dictadura de verdad no entrega el poder democráticamente a un gobierno que asume. Iván Moreira, diputado UDI. ¿Qué onda? Lo que pasa es que acá fueron las dos cosas. Era gobierno militar, porque estaban los milicos en el poder, y era dictadura. Los militares, Javier, ahí la boca te queda donde mismo, con todo respeto. Los militares, perdón. Sí. Pero hay que esperar, había que sacar a Pinochet de una manera que no fuera democrática para que él fuera un dictador. Pero no somete ese plebiscito.
Claro, eso es lo que plantea esa frase. ¿Y de qué manera había que sacarlo entonces? Claro, matándolo, no sé. Una dictadura no entrega el poder, lo que quiere decir él. Que una dictadura está hasta que se le plazca o hasta que matan a su líder, como ha pasado en los países del Medio Oriente. A mí me gustaría saber si las llamadas telefónicas que también en algún momento se les tienen que haber hecho y diciéndoles, ¿sabes qué más? Ya, pues, suelten la pelota, ojo, porque el mundo está cambiando. Aunque ustedes no lo crean, yo me acuerdo que en la época previa al plebiscito, la gente de izquierda, o un grupo de ella, llamaba a no votar porque decían jamás... Es legitimar a la dictadura. Claro, exactamente por lo mismo. Y también decían, en otra cosa, porque acabo de abordar, que el gobierno de Pinochet jamás haría un plebiscito si supiera que iba a perder. Es porque lo iban a arreglar, decían. Eso lo decía. Y en realidad, lo que realmente quiere pensar el gobierno de Pinochet es que jamás iban a perder. Entonces, por eso iban a revalorizarse, claro. Era por la seguridad pero que obvio, tenían. yo jamás he encontrado eso que tú estás diciendo, para que ustedes sepan, ustedes saben quién defendía esa postura, entre otros, Michelle Bachelet. Porque Michelle Bachelet, la facción socialista marxista o de Almeida, pertenecía al Movimiento Democrático Popular, que era el grupo más de extrema izquierda que había en la época previa al plebiscito. Estaba la Alianza Democrática, de los socialistas demócratas como Ricardo Lagos, Ricardo Núñez y otros, la Democracia Cristiana, el incipiente Partido Radical, dije incipiente, no, me equivoqué, el reestructurado Partido Radical, ¿no es verdad? Y el Frente Patriótico. Y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba en el MDP, el Movimiento Democrático Popular. ¿Se acuerda el cura Maroto? Sí, entre otros. Bueno, lo que dice Zafate es súper cierto. Y tiene que ver con que efectivamente el régimen militar sabía que iba a ganar. Y yo les recordé el otro día que el general Pinochet tenía un decreto redactado y que solo faltaba la firma de los tres comandantes, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, del comandante en jefe de la Armada, del vicecomandante en jefe del Ejército, porque el comandante en jefe del Ejército era él, y del general director de Carabineros. ¿Para qué? Para medidas de excepción, que es un eufemismo para decir que se iba a desconocer el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988, y que gracias al general Fernando Matei, comandante en jefe de la FACH, que estaba en Centeno, la oficina de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cruzó a La Moneda, y la entonces periodista del diario Cooperativa, Gemma Contreras, va y le tira el micrófono y le pregunta, y él reconoce el triunfo del no. Gracias a eso, finalmente Pinochet, avalado por su entonces ministro del Interior, Sergio Fernández, no pudieron firmar ese decreto. Pero ese decreto estaba listo. Cito la fuente, libro Historia Oculta del Régimen Militar, de Ascanio Cavallo y compañía. Pero espérate, eso quiere decir que en el fondo ellos no estaban dispuestos a salir del gobierno de ninguna forma. Claro. O sea, ya, vamos a plebiscito, pero si llegamos a perder, no va a valer el plebiscito, y vamos a seguir igual gobernando. Pero la presión fue tal, la presión internacional fue tal. Porque ellos estaban desgastados. O sea, estaban cansados de esto. Por supuesto, pensaban que podían, digamos, hacer una vuelta de otra manera. Tenían muchos salidas, y yo creo que el plan B está resultando de una u otra forma. No olvidar que el entonces subsecretario del Interior, actual diputado de Renovación Nacional y jefe de bancada, ¿no es verdad?, Alberto Cardemil, tenía que entregar los cómputos a eso de las 7 de la tarde, si no me equivoco, porque el anterior había sido como a las 3. Y a esa altura ya había sido confirmado por Andrés Alamán que él sí llevaba 51 y él no llevaba 49. Y después vino un programa de televisión donde el propio Sergio Onofre Jarpa, líder de la entonces Renovación Nacional, ex ministro del Interior de Pinochet para la época más dura de las protestas, reconoció que había ganado el no. Y así todo, el subsecretario del Interior de Pinochet no era capaz de decir que había ganado el no desde el edificio Diego Portales. Y a las 2 de la mañana, después de haber dado el correcamino una y otra vez, se reconoció que el no había ganado. Pero por Dios que estuvieron asustados los del comando del no, si no pregúntenle a General Arriagada y compañía, que estaban así, que ellos sabían que el no había ganado, por lo que ganó. O sea, calzaron pero perfecto el cómputo a eso de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se sabía que no había ganado, pero oficialmente se supo a las 2 de la mañana. O sea, para el común de los chilenos el otro día. O sea, imagínate todo el arreglín que querían hacer mientras, desesperados. No, por supuesto. Para ver qué hacían, para ver si asumían. Ahora, digamos que el destino
bueno, para los que deseaban el cambio, claramente conspiró así, pero ya hasta lo indecible, para que triunfara, en este caso, por lo menos, estadísticamente la verdad, weón. Porque, de hecho, si ganó el no, weón, fue apenas, weón. O sea, fue brava la cuestión. Pero 54 contra 43. No son estas diferencias así cuando hacen esas prevotaciones, porque hemos tenido usted donde Bachelet aparece como con un 70 y tanto por ciento, otros 5. No, ganó como una diferencia de 3, fue nada. Pero espérate, No, porque el comando del no, como te digo, el cómputo oficial calzó prácticamente con el comando del no. Prácticamente. Pero espérate, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Sí, pero ¿por qué pasa? Igual es raro el escenario de ver que el país lo único que quería es que se acabara la dictadura, pero que no saliera mayoritariamente. Por eso te digo, pero mayoritariamente claro, no porcentaje la diferencia mínimo. es menor. O sea, yo me hubiese imaginado, o me imagino que mucha la gente que hoy día... Sí, uno pensaba que era 80-20. Era 80-20, y tú veís los números y los números hablan de que eran casi empatados. Es más, algunos sostienen que si no hubiese sido por la crisis del 82, ¿no es verdad? Que se desencadena con las protestas del 83, lo más probable es que Pinochet hubiese ganado. Y que de alguna manera, lo dicen algunos, que la caída de Pinochet no fue por la efervescencia política, por la necesidad de democracia. No, más allá que había una efervescencia. Tenía que ver con un tema social y un tema económico, por la crisis que había. Oye, pero si todos los cambios de presidente, cuando menos se lo espera, es porque le tocan el bolsillo a la gente. Claro. Bush, Obama, Hollande. Porque precisamente te afecta la parte económica y llega a cambiar el presidente. Ahora, salvo Piñera. Eso es democracia. El problema es dictadura. Claro, pero bueno, está el antecedente. Era lo que decía Moreira. Y a propósito, la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, y estamos recordando las frases más polémicas que hablan de la dictadura, pero lamentablemente o afortunadamente, depende del punto de vista, si uno quiere hablar del régimen militar, hay que hablar de lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué dijo Isabel Allende a propósito de la muerte de su padre? Aquí está. La convicción de la familia de la decisión de quitarse su vida para no dejarse humillar y ser coherente con lo que siempre dijo, solo muerto me sacarán de la moneda, sigue siendo válida. Isabel Allende, senadora del Partido Socialista. Hay que recordar que a él se le ofreció un avión con toda su familia para decirle, por favor, tome las cosas y si quiere se puede retirar. Y después se supo la comunicación radial del entonces vicealmirante Patricio Carvajal con Augusto Pinochet, que le decía, los van subiendo y después los vamos tirando. Claro, exactamente. Eso quedó, digamos, como evidencia posterior, digamos. No se supo ahí, se supo tiempo después. Ahora, la pregunta es, ¿la figura del expresidente Salvador Allende cambia sabiendo que se suicidó? ¿O sabiendo eventualmente que lo mataron? ¿O sabiendo que eventualmente se habría entregado? ¿El mito crece? ¿El mito cambia? ¿Se transforma en eventual victimario a víctima? Porque de alguna manera eso es lo que está tratando de decir Isabel Allende, que más allá que ha sido una decisión personal de quitarse la vida... ¿Qué es lo que pasa? Después de que hay una declaración médica entregada recién este año y que puso el veredicto final respecto a que cometió suicidio Salvador Allende. Que se sabía, pero que en algún momento se puso en cuestión, ¿no? Claro, pero se le puso una firma médica con toda la tecnología y todo el perito forense, digamos, que hoy día avala eso, pero aún así llega tarde, ya está instalado, digamos, dentro de la iconografía como un héroe mártir respecto al tema. Sí. Pero si tú lo escuchas ahora y con la información que existe de esa grabación, igual queda como tú decís, maravilloso, claro. Pero fíjate que igual es como que en el fondo privilegioso. Tú puedes retroceder el tiempo y yo me imagino que él lo volvería a hacer nuevamente. O sea, era él ya, váyase del país, agarra a su familia y lo vamos a mandar no sé dónde porque usted haga a pelota, lo que querían es hacerse de él igual. O sea, claramente no fue él versus su familia. Optó él por su vida y porque se quedara su familia, y cosa que lógicamente creo que cualquier hombre en su lugar lo hubiese hecho. Un hombre que se la había jugado por un país y que le había ido como las pelotas, y de hecho lo que pedía que no contaba con el apoyo de nadie. Y quedó establecido en esta comunicación desde el comando de telecomunicaciones. Él como comandante en jefe del ejército era, cuando hablaba con el vicealmirante Patricio Carvajal, le decía nada de negociación. Nada, no es la palabra, pero la conclusión era rendición incondicional. Rendición incondicional. La rendición incondicional es que tú tienes que levantar las manos nomás. No tenía otra salida. De la blanca ahí. Rendición incondicional, que fue de alguna manera lo que al final hizo
el expresidente Allende con toda la gente que estaba con él, ¿no es verdad? Y él fue el último de la fila. Ahora, y cuando llegó la última persona, primero fueron las mujeres, en fin, después que se suicidó el perro Olivar, en fin, sí, él toma la decisión, va al final y se devuelve, ¿no es verdad? Sí, y ahí es donde se pega el... Ya que estamos en esta... Con la A47. Oye, exacto. AK-47. Oye, y ya que estamos en esta, y para tener un entendimiento global del asunto, entendamos que si uno quiere entender de qué va todo esto, de que por qué curiosamente comienzan a darse una serie de tiranos o presiones militares que no se cuestionan generalmente por el miedo a las armas, por darle al cavernícola con el garrote más grande, digamos, la forma de control a los demás que están dentro de la cueva, es sencillamente porque así se estableció a través, como decía la tabla del choque y todo, el sistema que hasta el día de hoy, con distintos tipos de gobierno, Latinoamérica, que pudo haberse siempre unido y ser el continente más poderoso, entregarle las armas a la privatización y venta y el control absoluto de Estados Unidos y otros grandes países que finalmente te dicen cómo hacer las cosas y ponerle precio a tu estilo de vida. ¿O no? Bueno, vamos con lo siguiente. Que se sepa, mierda. A la micro ahora. Se generó una discusión y que seguramente ustedes, las familias, lo tienen que haber escuchado, o algún ser querido que dijo: si yo hubiese sabido, otro gallo hubiese cantado. Si yo me hubiese enterado a tiempo de las violaciones a los derechos humanos, la verdad es que otro gallo hubiese cantado. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo eso? Un actual ministro, un ex candidato presidencial. Aquí está. ¿Sí? Siento que las personas que adherimos al gobierno militar tuvimos anteojeras ideológicas y no vimos o no creímos muchas de las cosas que el resto de Chile estaba viendo o viviendo en ese momento. Y en ese sentido también tenemos que hacer un nunca más. Joaquín Lavín. No somos nadie para poner en duda las palabras de Joaquín Lavín, pero efectivamente, como dijiste, yo no viví en la época, efectivamente pudo haber hartas personas que no se enteraban de esta violación a los derechos humanos, o era imposible que no te enteraras, y a no ser que viviera aquí en Melma. Perdón, con todo respeto a cualquier persona egresada, por lo menos, de educación, bueno, ya cuarto medio, yo creo que por lo menos juntando las evidencias... Pero no es más difícil. Eso se sabía, lo que pasa es que pero espérate, creerle, perdóname, pero claro, creerle que a lo mejor, claro, la Javiera dice que no había nacido, tampoco había nacido en el 73, pero me he escuchado la historia y cuando tenías 5 años lo escuchaste en la mesa, los días, los 12, todo los el 15, mundo lo escucha, y una persona que participó del gobierno, porque no digamos que él lo vivió de familia militante, pero no se puede desconocer la información. Pero él participó del gobierno, entonces no podís no saberlo. Podía hacerte el loco tal vez, pero no podías decir que no sabía. Yo tampoco quiero dudar de las palabras de él y no soy quien para dudar tampoco. Pero me parece... desarrollo social, ¿cuál es Bueno, yo, como dicen, yo no soy para quien dudara, pero... O sea, lo que pasa es que... Por eso planteaba la pregunta. Pero perdón, cortito. Pero es que si yo no dudo de su palabra, entonces sí dudo de su inteligencia. Me van a disculpar, pero lo digo así. Lo que pasa es que a mí me pasa algo muy extraño y lo he comentado la otra vez acá en el programa, y yo soy extranjera y cuando vine para acá, allá en Uruguay se conoce a Pinochet como un dictador, una persona que violó los derechos humanos y todo. Y a mí me impresionó demasiado cuando vine para acá y ver que había mucha gente que avalaba el gobierno de Pinochet. ¿Cuándo llegaste acá, perdón? La primera vez que vine fue en el 2002. Ok. O sea, y siguen avalando. O sea, y digo, ¿cómo podías avalar una persona que violó derechos, o sea, mató gente? Obvio, sí, hay gente que... Fui a la casa de gente que tenían llaveros de Pinochet. Fotos. Fotos. No, porque si yo te confirmo que tienen fotos para Pinochet hasta el día de hoy. En la casa de Pancho Malo. Te lo juro por Dios, pero esa parte sí existiendo. No, tu prima, digo. O sea, ¿y cómo hay gente que hasta el día de hoy puede tenerlo? ¿Cómo se llama? Pero por eso lo que yo finalmente decía era que, porque muchos de ellos cuando yo hoy en día, no hoy en día, pero a lo largo de mi vida les he preguntado, oye, pero ¿cómo seguía apoyando a Pinochet? Porque quizás en su minuto, claro, tú no compartes la ideología del comunismo, del socialismo, eres más de derecha y todo, pero sabiendo todo lo que se sabe hoy en día de Pinochet, ¿cómo seguía apoyándolo? Si finalmente hubo violaciones y todo. Entonces, pero ellos decían, varios de ellos siguen insistiendo de que algunos de que eso nunca se demostró y otros insisten en que hasta hace muy poco tiempo no se sabía, justamente como dice Joaquín Lavín en esta puña, que dice que no sabía. Pero si te estoy contando lo que me dijeron, no es que yo lo piense así, entiendo lo que estoy diciendo, porque si no queda como que yo lo pensara. Es gente que sigue pensando así, no yo. Yo he preguntado abiertamente por qué apoyan tanto a Pinochet y hay mucha gente que me ha dicho, no, es que económicamente este país creció mucho, hay familias que ganaron mucho dinero durante el gobierno de Pinochet. La verdad es que yo desconozco un poco el sistema
sistema económico del Puede gobierno. ser, Gonzalo te lo recordó la cantidad de privatizaciones que hubo a precio huevo. Son para elegir algo. Sí, pero cuando la gente o por lo menos respetarlo. cuando la gente la gente privilegia, o sea, Laurita, es para todo. La gente tiene aquí cuando te preguntas todavía y la gente te dice, bueno, por la cantidad de gente que murió, bueno, pero por algo lo habrán matado. Claro. Yo he escuchado a gente decir eso. No había cómo pararlo. De hecho, Cecilia Boloco lo dijo una vez. Así es. Lo manifestó frente a los centros del Caso Municipal. Cuando fue en el Universo, cuando volvió con Universo. Perdona, perdona que te agregue. Fue días después de lo que pasó con una estudiante en el frontis del Teatro Municipal, que después de que un carabinero le lanzó una bomba lacrimógena y le partió la cabeza. Y se murió desangrada. Como recién elegía reina con una capelina del mundo de que los estudiantes tienen que dedicarse a estudiar. Porque quizás se lo merecían en la Sí. Muy enojada. Es que ahí está la historia de por qué tuvimos una amiga Universo a esa época. Fue raro el cambio de plano a mitad del concurso ese que lo estaba viendo. Bueno, pero Felipe, fíjate que, perdón, contigo, que me acabo de acordar de una cuestión. Que me acuerdo que iba una vez con un amigo y estaba otro vaquero que íbamos a negociar porque un dueño, un productor de varios programas de televisión, de hecho algunos culturales que son siglas así como S, con P, no sé, así, grande alcurnia, digamos, grande aporte, digamos, a la televisión. Finalmente, oye, una vez yo fui a la oficina así como querían hacer un negocio. Un mural. Bueno, y no podía hablar de reírme porque detrás de él estaba así, atrás un mural, toda la muralla con la moneda bombardeada. Así como, lo logramos, matamos a todos los enemigos. Pero ya era grotesco, ya era mucho, güey. Me reí una semana. Mira, muy corto era decir, yo con todo el respeto que él me merece, esto es como tapar el sol con un dedo, porque si así él nos vio esto en esta época, es como que hoy día en la actualidad, él siendo ministro de Educación, no haya visto que tenía una empresa relacionada con la educación. Así es sencillo. Yo no sabíamos que había tanto problema en la educación. Aunque quiera bajarle el perfil y quiera ser conciliador, no. Augusto Pinochet, perdón. nada. Augusto Pinochet fue presidente de Chile o no fue presidente de Chile. ¿Lo fue o no lo fue? Vamos con la siguiente frase. A propósito de las frases más polémicas que hablan sobre la dictadura de sus protagonistas. Considero que a Pinochet no corresponden honores de Estado por el carácter ilegítimo de su régimen, por su contenido dictatorial, por los juicios que lo afectan tanto de derechos humanos como de su probidad. Camilo Escalona, senador del Partido Socialista. Eso fue a propósito de la muerte del general Pinochet y si es que había o no que rendirle honores de Estado. ¿Fue presidente de Chile Augusto Pinochet? Yo creo que quizás no fue cuando lo llegó por el golpe, pero al rato así, yo creo que si lo fue, la gente lo eligió. Finalmente, buen de corazón, a través de un proceso. Como lo dijo el presidente Elwin, ¿fue una dictadura popular? Exacto. En algún momento la gente dijo, qué bueno que está acá. 3 años después, 4 años después incluso. O sea, lo legitimó, pero no a través de las urnas. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 45%, 48% estaban felices. Escúchame, yo tenía familiares que estimo mucho y quiero que obviamente al momento de entender y se le abren los ojos, digamos, hicieron así, pero así la raya del lobo, bueno. Pero en su momento me acuerdo que se hablaban, decían, oye, Pinochet estuvo de viaje y ahora viene al aeropuerto, viene de regreso. Y hay como carrete más de alguien, algún pariente me ofreció, oye, ¿vamos a verlo? O como que íbamos así como estas conjuntas de gente que se... Yo me acuerdo haber estado... de Filipinas. Exacto, o claro, como que yo me acuerdo de chico haber ido a congregaciones así de calles, de cuadras completas, a favor de Pinochet, simplemente para recibirlo, para decir, ¡oye, qué bueno que está acá con nosotros! Después de que viajó solamente, si no me equivoco, al cambio de mando en Estados Unidos, cuando asumió el manicero Jimmy Carter, y cuando fue a Filipinas, acuérdense lo que pasó con Filipinas. Un viaje que nunca se realizó. Lo mejor es que muchos en esa época iban a recibir a Pinochet o iban a protestar a la Embajada de Inglaterra. Yo conozco a uno que trabajaba en CQC que andaba protestando en la Embajada de Inglaterra y después, no, yo no quiero ver, yo no. Yo con Pinochet, yo no, nada que... Entonces, todo el principio estaban ahí con Pinochet, pasaron 3, 4 años, no, yo no, nada que ver, todo así. Ahí conviene tener mala memoria, lo que pasa es que la gente también es pilla y se adecua a la situación. Hoy día me conviene mirar para acá, después mejor me hago el loco, pero por otro lado también hay mucha gente que, como bien dijo no sé quién recién, la Jai parece, que sigue siendo fiel a Pinochet y pensando que fue lo mejor que le pasó al país, que se haya tomado el país, que haya gobernado durante 12 años. Pariente suyo. En estricto rigor, Maca, en estricto rigor, hubo una consulta del año 78
Después el año 80, que te cortaban la punta del carnet de identidad para la Constitución. Más arreglado que cajón de tomate las dos. Y el plebiscito del 88, que como dijo en su momento el Fortín Mapocho, corrió solo y salió segundo. Fueron las frases polémicas de la dictadura.